Nuestro tema se llama ahora fuerza resultante. Aquí dice, observen bien, cuando dos o más fuerzas actúan sobre un objeto, se dice que son fuerzas concurrentes. En efecto, combinado de tales fuerzas se llama fuerza resultante. Aquí tenemos la definición. Son fuerzas concurrentes, ¿sí? La fuerza resultante, dice aquí, puede calcularse gráficamente al representar cada fuerza concurrente. Les voy a mostrar una simulación de las fuerzas concurrentes. Observemos una simulación para fuerzas concurrentes para poder determinar la fuerza resultante, ¿sí? Con el método del polígono o del paralelogramo para sumar vectores, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos una aplicación. Tenemos ¿cuántos vectores? Tenemos uno, otro aquí, un rojo, bueno, naranja, tenemos otro vector y aquí tenemos otro vector, ¿sí? Entonces voy a desplazarlo. Estos vectores que están aquí son concurrentes. Esto que está aquí en la derecha son el método del polígono, ¿sí? Entonces empezamos con el vector. A ver, vamos a empezar con el vector A, ¿sí? Este vectorcito que está aquí, esta puntita. Este es el vector A. Lo puedo colocar aquí, lo puedo colocar aquí. Vector A es este paralelo y la misma magnitud, es este que está acá. Ahora va el vector B, es este. Cuando lo pasé de este lado, pues ya lo coloqué de color amarillo. Lo voy a colocar color naranja. Ahora sí, aquí está. Este es el B. El B, miren. Permanece constante el vector A, el verde. Vector B. Después va el vector B. Después va el vector C, este que está aquí. C, es este. ¿Sí? Ese es el vector C. Aquí está. Lo voy a desplazar. C es paralelo. Aquí está el C. Ahora el azul. El azul es el D. ¿Sí? ¿Dónde está el vector resultante? El vector resultante va de este punto. Lo puedo colocar aquí, en donde yo quiera. De acuerdo, o sabemos que el concepto que todas son paralelas. Este es el negro, es el vector resultante. Este es el vector resultante. Entonces aquí está en el plano rectangular y aquí estamos con el método del polígono. Y aquí están las medidas, ¿sí? La componente del vector, este vector B, aquí es igual a coseno de 27.0 grados. Aquí está el 27, miren. AX vale 4.44. La magnitud de A vale 4.98, pueden ser kilómetros, centímetros. Y aquí está el BX. El AY es este. ¿Sí? Aquí está todo este que está aquí. Son
las componentes de cada uno de los vectores. Al momento que yo lo desplazamos, cambian, miren, aquí está, cambia este y este. Miren, este es coseno y este es seno. ¿Sí? Este es el método del polígono. El método del polígono. Este es en el plano rectangular. ¿Sí? Y estos son el análisis matemático, el analítico. ¿Sí? Me regreso nuevamente a mi problema o lo voy a copiar. Ya lo pegamos aquí. Este se llama método polígono. ¿Sí? Estos son fuerzas concurrentes. Concurrentes. Esta es la resultante. Estas son sus componentes. Estos son los vectores. Esto es el proceso analítico. Las componentes, miren, los valores. Este es en el eje X, este es en el eje X, en el eje Y de este vector, el verde, ¿sí? Es este que está aquí, ¿sí? Fuerzas concurrentes. Todo este proceso ustedes lo tienen que hacer en su cuaderno de trabajo. Vamos a empezar con una. Pasamos a la siguiente página. Bueno, aquí, miren, es este el ejemplo. Tiene 15 newtons. Entonces voy a escribir aquí F vector 1 vale 15 newtons. Hacia la derecha. Hacia la derecha. F2 vector 2 vale 20 newtons. Si quiero sumar F resultante, fuerza resultante, o a veces se le conoce como resultante, es F1 más F2, 15 newtons más más 20 newtons. Entonces, primero trazamos el 15 o el 20, ¿sí? Vector A F2 más F1. Esto es igual a ¿qué? A F2 más F1. Y esto es igual a 35 newtons. ¿Hacia dónde va? A la derecha o al este. Derecha.
vamos con este, ¿eh? Lo copio. Lo coloco aquí. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Suma, ¿no? Entonces aquí tenemos uno de 20. 20. Y va otro a la izquierda, en sentido contrario. Entonces, le voy a llamar este F2. Y este le voy a llamar F1. Entonces, si yo quiero la resultante de F2 menos la diferencia es igual a 20 newtons menos 15. Este sentido contrario. Entonces, R vector, fuerza resultante, es igual a 5, 20 menos 15, 5. ¿Hacia dónde se va? Hacia la resultante, va a la derecha. Entonces es Newton derecha. Aquí vamos a la derecha. Sí, aquí vamos a la derecha, miren. Derecha. Voy a la derecha. Suma. Aquí es resta. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo muevo, lo desplazamos hacia arriba y traemos este. Vamos a colocar aquí. Un poco hacia arriba. Aquí está. ¿Qué tenemos? Tenemos dos vectores. Aquí está uno. Un vector. Este le vamos a llamar de 15, ¿no? Este le vamos a llamar F1. F2 vector. Si F resultante es F1 más F2. Este lo voy a pasar a la derecha. Paralelo. ¿Sí? Paralelo. F2. Entonces este vale F2. Entonces la fuerza resultante es del punto inicial del primer vector hasta el punto final del segundo vector. Este es R. Por este camino, A ver. Por este camino. ¿Sí? F2. Pero también es igual por este otro camino. F2 más F1. Por aquí, miren. Entonces, la fuerza resultante, ambas son iguales para cualquier diferente camino. Bueno, lo digo así, ¿verdad? F1, F2, F2, F3. Aquí tenemos la... ¿Sí?
Bueno, aquí ya le está poniendo nuestro maestro que es teta, ¿no? Ya podemos medirlo nosotros. 15 newton, puedo suponer que valga 15 centímetros, 20 centímetros, y puedo medir cuánto vale la magnitud del vector R. ¿Sí? Esto vale cursiva, ¿no? R. Y vale 30.5 y tiene un ángulo cuya dirección es 34.7. ¿Sí? Pasamos a la siguiente hoja. El ejemplo 3.6 en la página número 53. Lo voy a mover hacia acá. Ahora sí, aquí tenemos nuestro problema, ¿sí? Dice, ¿cuáles son las componentes X y Y de una fuerza de 200 newtons con un ángulo de 60 grados? Bueno, entonces traemos nuevamente la figura. ¿Sí? Tenemos una fuerza escalar de 200 newtons. Recordemos que el seno de teta, cateto opuesto, hipotenusa. F de Y, componente en el eje Y, es igual a seno, bueno, F por el seno de 60, de teta. Pero ¿cuánto vale? Bueno, le escribimos teta. Esto es igual a fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? 200 newtons. Por el seno, 60. Esto vale la componente FY. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Lo copio para ya no. Cuando tengamos nuestras clases presenciales deben de llevar su calculadora, sus reglas, sus escuadras, ¿sí? Entonces esto vale 100 newtons. Ahora vamos con el otro, la otra componente que es f de x. Entonces f de x, perdón. Entonces tenemos coseno de teta es igual a fx entre f de espejo. Fx es igual a f coseno teta. La componente fx es igual 200 newtons, es geometría analítica, por el coseno 60 grados. ¿Dónde está este? Aquí, mírenlo. ¿Sí? Bueno, estas dos funciones que están aquí son iguales que estas, miren. Esta es esta, ¿verdad? Esta otra, FY, FY. ¿Sí? Aquí está, miren el... ¿Sí? Pasamos a la página número siguiente. Esta página es la número 54. ¿Sí?
Vamos a ver, voy a presentarles esta simulación de este problema, ¿sí? Ahí lo tenemos. La voy a mover un poco, la voy a desplazar, perdón, a la izquierda y vamos a ver ¿sí? Primer cuadrante, segundo cuadrante, ¿sí? Aquí está el tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Lo que les había dicho hace un momento, ángulo positivo, miren. Positivo, positivo, phi, positivo, el ángulo teta, este es teta, phi es el que está aquí adentro, es negativo, ¿sí? Vamos a ver la simulación. Aquí tenemos nuestro vector, lo voy a desplazar hacia arriba. ¿Sí? Bueno, estamos en el primer cuadrante. Este es el primer cuadrante. Tiene un ángulo de 32 grados, miren. Este es el vector A. Tiene una magnitud, bueno, aquí. Este es el vector A, primer cuadrante. Lo voy a mover al segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Ángulo positivo, 156 grados. Segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Todo esto es segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Primer cuadrante. Vamos al tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Este es 180 grados aquí. Si yo lo desplazo hacia abajo, son 180 grados. Este 148 es el que me está midiendo de este lado, de esta parte. Estamos en el tercer cuadrante. Tercer cuadrante. ¿Sí? 180 grados. 270 grados, ¿sí? Que es 90. 90 de este lado. Y de este lado 270. Tercer cuadrante. Cuarto cuadrante. ¿Sí? Es lo que nosotros tenemos en nuestro libro. Simulación. ¿Cuánto vale AX? AX vale esto, miren. Y Y vale esto aquí. ¿Sí? Lo voy a mover a la izquierda. ¿Sí? ¿Cuánto vale AY? ¿Cuánto vale AY? 3.87. 3.87. Estos convertidos a Newton, bueno. Acá tenemos el AX. AX, ¿cuánto vale AX? Ahora vale este. AY es este. ¿Sí? Aquí está el AX. AY lo voy a mover al cuarto cuadrante, aplicando las funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Sí? Este es AY. Lo paso para acá. Y este es AX. ¿Sí? Bueno, ya les mostré unas simulaciones para que ustedes lo visualicen cómo es esto. Me regreso a mi página. Ya vimos esto, ¿sí? Primer cuadrante.
primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante. Bueno, este es primero, segundo, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Sí? Ahora dice aquí, observemos el problema. Lo muevo hacia arriba. Ahora tenemos ese problema. Encuentre las componentes X y Y de una fuerza de 400 newtons a un ángulo polar θ, así se les conoce, 220 grados, a partir del eje positivo, o sea, toda la vuelta. ¿Sí? Toda la vuelta. Vamos a ver. Dice que son 400 newtons y 220. Observen, aquí son 220 grados y en lugar de decir 400 newtons le voy a colocar 4 centímetros equivale a 400 newtons. Aquí ya está, miren, esta es la distancia, estos son 400 newtons, pero le vamos a escribir a escala 4, ¿sí? Ahora, ¿qué me pide? Miren, este ángulo, todo esto de aquí, a ver, vamos a ver, del eje X y toda la vuelta aquí vale 180 grados, toda esta vuelta vale 180 grados. 220 menos 180 grados, este ángulo que está aquí es 40, este vale 40. Vamos a ver el libro. Aquí lo tenemos, miren. Bueno, voy a traer la figura. Aquí lo tenemos. En el otro es la simulación. Pero observen bien. Aquí son 220 grados. Es toda esta vuelta. A ver. Flechita, 220. Esta son 180 grados. ¿Sí? Entonces 200 menos 180 menos 180 me da, obtenemos 40. Entonces el 40, ¿cuál es este? 40. ¿Sí? Este es cateto opuesto de 40. Y este que está arriba es el cateto adyacente. Vamos a ver lo que hace mi maestro, ¿no? ¿Sí? Entonces, escribimos seno de, dijimos que este vale 400. Seno de 40, perdón. Seno de θ de 40, cateto opuesto, hipotenusa. Coseno de θ, cateto adyacente, hipotenusa. Ahora vamos a identificar el cateto opuesto y la hipotenusa, pero el seno de θ, yo ya sé cuánto vale la hipotenusa, 400 newton. Seno es cateto opuesto, pero ¿cuánto vale cateto opuesto? Fx, ¿no? Perdón, Fy. Recuerden que son 400. Esto es F. Este es Fy, lo voy a marcar.
Y este cateto adyacente, ¿quién es? Fx. Como está a la izquierda, este como es negativo, negativo. Y este como está hacia abajo, también es negativo. Procedo. Seno es f de y el coseno, bueno, aquí ya le voy a borrar y le voy a escribir seno de 40, ¿verdad? Coseno de 40. Fx, acuérdense bien, entre 400, que vale F. Despejo, Fy es igual a 400 newtons por seno de 40. Pero este es negativo. Fx también es negativo. 400 newtons por coseno de 40. Ambos son negativos. Aquí los tenemos, miren. Coseno, f de x, fy, seno. Este resultado, f de x, obtenemos 300 newtons. Es esta. Y la otra f de y menos 257. ¿Sí? Si quiero determinar la magnitud, está bien, pues ya, pero ya la conocíamos. Ahora la tangente. Tangente de teta es cateto opuesto entre cateto adyacente. Esto es igual cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Fy. Entre Fx. ¿Cuánto vale Fy? Menos 306 newtons. Entre 257 newtons. Pues ya es una operación aritmética, ¿verdad? A ver, voy a traer mi calculadora. Se obtiene 1.19. ¿Sí? Esto es tangente. Esto implica que teta vale chief, arco tangente, de 1.19. Voy a mi calculadora y mi calculadora me dice teta es igual a 50 grados. ¿Sí? Aquí están, miren, aquí se resuelve esto. Estamos en la página número 54. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Página número 55. Estamos aquí. Ejemplo 3.8. Estamos en el problema o el ejemplo 3.8.
¿sí? Página número 55. Lo vamos a colocar aquí. Y dice, ¿cuál es la resultante? Nos vamos a escribir aquí, ¿qué es lo que me piden? ¿Cuál es la resultante? Entonces la resultante es R, o la magnitud del vector R de una fuerza de 5 newtons dirigida horizontalmente a la derecha. Entonces existe un vector F1 que tiene 5 newtons. No, bueno, es vector, pero en la dirección de las X, a la derecha. Y una fuerza F2 dirigida verticalmente hacia abajo. Entonces hacia abajo son 12 newtons. Entonces colocamos un plano. ¿Sí? Dibujamos los 5 newtons. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Aquí está el vector. 5. El otro está dirigido hacia abajo, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Le vamos a colocar color rojo, ¿sí? Color verde. Este mide o vale esta F1, F2 va hacia abajo, por lo tanto es negativo. ¿Sí? Este es F1. Entonces existe, ¿qué cosa existe? Un vector, un paralelo a este. Otro paralelo al F1. Este es un vector, lo simulamos como un vector. ¿Dónde está la resultante? La resultante. Aquí está. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Si quiero determinar la magnitud de este vector, pues sencillo, ¿verdad? Entonces, R resultante es igual a F1. Bueno, resultante porque le pusimos aquí, pero es una FR, F1 al cuadrado, F2 al cuadrado, raíz. Esto es igual a 5 newtons al cuadrado más 12 newtons, pero este es negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Todo esto raíz. Esto es igual a una operación algebraica. Son 5 al cuadrado, son 25. Más 12 por 12 son 144. Ahí lo tenemos. Este vale la resultante escalar. Entonces, aquí lo tenemos, miren. Por lo tanto, F resultante vale 13. ¿13 qué? Newtons. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. Queremos conocer este ángulo.
podemos calcular, ¿sí? Toda la vuelta vale 360 grados. Vamos a ver. Entonces, tangente de teta el que yo quiera, puede ser este phi. Teta, vamos a ver el tangente de teta. ¿Qué me dice el tangente de teta? Cateto opuesto, cateto adyacente. El cateto opuesto de este está aquí. Entonces esto vale F2, que es lo mismo Fy, F2, Fx, ¿por qué? Porque está aquí, ¿verdad? Entonces esto me queda como aquí lo tenemos, cateto opuesto es Fy entre Fx. Fy, ¿cuánto vale? Menos 12 entre f de x, 5. Tangente de teta es igual a menos 2.4. Teta, ángulo, de menos 2.4. Esto es igual a menos 67.38 grados, ¿sí? Entonces teta aquí menos 67.38 grados. Aquí está, miren. ¿Sí? Pero quiero phi, bueno, lo podemos cambiar. Phi, ¿cuánto vale? Toda la vuelta, 360 grados, menos, aquí está, 360, a ver, no importa. $360 menos teta, como es negativo va hacia abajo, menos 67.38. Phi vale 292.6 grados. Aquí lo tenemos. Problema 3.8 o ejemplo 3.8. Pasamos a la siguiente página. Página 56. Ahora aquí. Me faltó la simulación en el otro. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Acuérdense que vale 5 newtons. Y este vale 12 newtons. ¿Sí? Y miren, aquí está, vale 13. Este vale 5 a escala. A escala vale 12. Bueno, 12, 5. El ángulo vale 67.38. Lo puedo mover,
Puede estar así, así, o este. Puede estar más corto o puede estar más largo. El que ahorita tenemos es 12. ¿Sí? Puedo mover el ángulo. Mírenlo, puede estar así. Puede estar así. El vector, el rojo, es el resultante. ¿Sí? A donde yo quiera. O este. Ya lo pueden ustedes visualizar, ¿eh? Puede estar así. Así. Pero ahorita son 270 grados. Ahora vamos a trazar aquí el polígono. Este es el método del polígono, miren. Vector, este vector que está aquí es paralelo a este, mírenlo. ¿Sí? Este es el método del polígono. Primer vector, segundo vector, resultante. Mírenlo, son iguales. Puedo colocar este más grande, no importa. Lo coloco aquí, sigue siendo el mismo, miren. ¿Sí? O el ángulo. Lo coloco acá. Son iguales. En cualquier lugar del espacio lo puedo colocar. El método del polígono. Esto es plano cartesiano. ¿Sí? Plano rectangular. Lo voy a copiar y lo llevo para allá. Aquí ya lo pegué. ¿Sí? Son iguales los vectores. Este es método del polígono y este es en el rectangular. Aquí está método de componentes para la suma de adición de vectores. Pasamos a la siguiente. Ahora sí tenemos este. Página 56. Ahora vamos a ver. Aquí tenemos, miren, unos vectores. Los voy a copiar. Aquí los tenemos. ¿Sí? Aquí tenemos el vector A. Vector A. Tenemos el vector B. Tenemos el vector C. Y tenemos el vector D. El vector A va hacia la derecha. ¿Sí? Este vector va hacia arriba. Hacia el norte. Le vamos a llamar norte. Este. Oeste. Sur. ¿No? Pero no hay ninguno en el sur. Entonces colocamos primero el A. Entonces voy a colocarlos en un plano. Entonces, primero el A. A. ¿Dónde está el B? El B está hacia arriba. $50, 20, 30, 40 y 50. 40, C40. Este es B. 40, 20, 30, 40. C. 10.
D. ¿Sí? Ahora, al B vector va hacia arriba, por lo tanto este vale BY. Este va a la derecha, es AX. Este va a la izquierda, CX, negativo. Y este va hacia abajo, entonces este es DY, negativo. Los voy a pasar aquí. Primero coloco en el método del polígono, primero el 20. Bueno, no le escribo. Después sigue B, 50. 20, 30, 40 y 50. BY, AX. Después sigue el menos C. ¿Cuánto? 40. 10, 20, 30, 40. Este es menos C, X. Luego sigue 10. Menos DY. Vector resultante. Otro color. ¿Sí? Resultante. Vamos a ver. La resultante en el eje X es igual a X menos CX. Igual. RY, vale, vamos a ver RY. BY menos DY. Igual. ¿Sí? Ahora observen aquí. En el primer vector A, en este A, ¿tiene a Y? No, no tiene, nada más es este. Por lo tanto vale 0. BX, tampoco el BT tiene 0. CY, no tiene, nada más tiene en el C, en menos C. DX, tampoco tengo, es 0. Entonces vamos a ver aquí. Ya está aquí la suma. Entonces, AX menos CY. Aquí lo tenemos. CX, AX, ¿cuánto vale? 20. Menos CY, ¿cuánto vale CY? CX, menos 40. ¿Cuánto vale este? 20, menos 40, menos 20. Es este. Ahora voy con este. ¿Cuánto vale BY? 50. 50, miren. Menos DY. ¿Cuánto vale DY? 10. 10, miren, 10. 10, aquí está el 10. Entonces este vale 40. ¿Sí? Vamos a ver. Un poquito hacia arriba. Aquí tenemos las sumas en X, todas las sumas en Y. ¿Cuánto vale AX? 20, miren. AX, 20. Bueno, todos son metros. CX, 40.
¿Cuánto vale esta resultante? Rx menos 20. Aquí lo tenemos. Voy con el otro. Y yo ya sé que vale 0. By vale 50. By vale 50. ¿Cuánto vale dy? Menos 10. Resultado, 40. ¿Sí? Entonces, menos 20 metros. Más 40 metros. ¿Componentes qué? Rectangulares. Suma de todas las f's de x. Suma. Entonces tengo que sumar todas. Suma de todas las f's y. Signo de interrogación. ¿Sí? Entonces vamos a sumar siempre todas las x y vamos a sumar siempre todas las y. ¿Sí? Pasamos a la siguiente página. Aquí los tenemos, miren. ¿Cuánto vale este vector? 50. ¿Cuánto vale este vector? 20. 40. 10. Aquí lo tenemos. 20. 40. 20 menos 40 menos 20. 50 menos 10, 40. ¿Sí? Podemos hacer así, miren. Puedo colocarlo así. Entonces regresamos. Ahora pasamos a la siguiente. Estamos en la página número 57. Traje de la anterior hoja y ahí los tenemos. Lo voy a colocar cuáles son las que vamos a necesitar. Es la suma en x y esta es la suma en y. ¿Sí? Necesito este ángulo. Entonces, tangente de phi, cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 50 menos 10, 40. Menos 40 porque va a la izquierda, menos 40 más 20, menos 20. 0, 0. Tangente de phi es igual a 2. ¿Sí? Lo escribimos bien. Menos 2. Vamos a ponerle menos 2. Aunque aquí el maestro le puso valor absoluto. ¿Sí? Entonces, phi es igual al arco o ángulo tangente de menos 2. Voy a la calculadora. Es igual a, aquí está la calculadora, ¿sí? A menos
Phi es igual menos 63.43. ¿Cuál es este ángulo? De aquí acá. Pero si es al revés, serían 63. Por eso dice aquí norte del oeste hacia acá. Entonces phi vale 63.43. La magnitud. Ahora vamos con la magnitud. F R es Fx más Fy esto es igual a 20 menos 20 al cuadrado más 40 al cuadrado. Esto es raíz. Y esto me queda como 44.7. ¿Sí? Ahora, resumiendo, recuerden, siempre vamos a utilizar este. Siempre. También las sumas en X, las sumas en Y. Siempre para calcular la resultante debemos de utilizar este. Y para determinar el ángulo o la tangente es esta. Las funciones que necesitamos utilizar son estas. Siempre las vamos a utilizar en el plano cartesiano o rectangular, ¿sí? Siempre. Bueno, pasamos a la siguiente página. Subimos hacia arriba. Aquí tenemos el problema, ¿sí? Lo voy a copiar para llevarlo a la otra página.